Esta es una producción de Grupo Fórmula. Viva voz el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Muy buenos días, doctor, como siempre, te agradezco y te aprecio mucho que puedas estar desmañanándote con nosotros. Muy buen día. Ricardo, muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, reveló que en abril la actividad industrial se desplomó 29.6% a tasas anuales a causa del confinamiento del COVID-19. ¿Es la peor contracción fabril de que se tenga memoria o cómo debemos asumir esto en este marco de inquietudes y de mensajes cruzados sobre la pandemia? Bueno, yo creo que hay dos hechos que lo ponen en claro. El primero es que la caída que bien mencionas, de 29.6%, llevó a que la producción industrial esté en un nivel similar al que existía en 1996. Es decir, es evidente que la caída nos hizo perder pues casi un cuarto de siglo en cuanto al nivel de producción fabril. El segundo elemento a considerar es que esta no es un hecho aislado, es decir, no nada más es por lo que ocurrió a través del programa de contención para tratar de evitar más contagios de coronavirus. Sí. Esta fue la caída 19 consecutiva, es la segunda racha más grande de disminución, superando a 1995 y al 2009. Entonces estamos viendo cómo la industria mexicana ha caído, desde mi punto de vista, ya en una fase no nada más de recesión, sino que tiende a una depresión económica, porque estos datos van a seguir y nos muestran qué tan profundo puede caer la construcción, la manufactura, la extracción de petróleo y gas, por citar simplemente algunos de los elementos más importantes de la industria. Doctor, ¿es posible revertir esta tendencia o es ya inevitable y necesitamos o resignarnos o tratar nada más de paliar sus efectos? Bueno, yo creo que lo que hasta ahorita conocemos es muy claro que los datos de mayo van a ser similares, porque la industria estuvo parada. Para el mes de junio empezará cierta reactivación, pero desde mi punto de vista esta reactivación que comenzará justamente en junio va a ser más débil de lo que se necesitaría para recuperar el terreno perdido. Es decir, empezaremos a ver números menos negativos, en algunos sectores positivos, sobre todo los que son exportadores hacia Estados Unidos, como la automotriz, pero en donde evidentemente nos va a llevar, desde mi punto de vista, más de un año recuperar todo lo que hemos perdido. Doctor, ¿sigue siendo necesario un gran pacto de reactivación económica o también hemos de resignarnos a que pues cada quien jale por su lado? Bueno, desde mi punto de vista, sin un acuerdo nacional que genere consensos para promover la inversión y el empleo, porque en el empleo tenemos la otra dimensión social de las afectaciones por la recesión, sin ese acuerdo y esa agenda mínima va a ser muy complicado que los sectores puedan recuperarse de forma integral y que puedan, resolver esta problemática rápidamente. Si el gobierno no promueve la inversión y hace inversión por sí mismo, si no genera un mejor entorno para el sector privado, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque básicamente el 95% de la inversión que se realiza en el país en materia industrial lo hace el sector privado y lo hacen sobre todo las grandes empresas. Oye, a propósito, tú ves ya muy difícil que pueda haber un acercamiento entre el gobierno federal y el sector privado luego de tantas desavenencias, algunas de ellas muy serias, otras producto de la rebambaramba que hay en las redes, etcétera, pero con posiciones ya de pronto muy encontradas. Bueno, a mí me parece que sí, no estamos en una situación ideal, eso es muy claro. Me parece que hay oportunidad para el diálogo, hay ciertos vínculos entre el gobierno y el sector privado que permanecen, si no con una buena comunicación, al menos que existe la misma. Sin embargo, sí creo que se necesitará pues un ejercicio de liderazgo por parte del Estado mexicano para atender estos puentes, porque los números que vamos a seguir viendo en materia laboral sobre todo, pero también en materia industrial, y dentro de 15 días, un poquito menos, el 26 de abril, de cuánto significó eso en caída de toda la economía,
me parece que van a invitar a tener que darle de vuelta a la página y generar mejores acuerdos. ¿Inevitables ya más de 1 millón de empleos en pérdida o pueden ser hasta 2 millones, dicen algunos, en lo que resta de este año y 10 o hasta 13 millones de mexicanos pasando de clase media a pobreza? 1 millón de empleos formales ya se perdieron. En la informalidad la dimensión es todavía mayor. Más de 10 millones se quedaron sin ingresos y eso va a continuar al menos durante el segundo trimestre del año, y ya para fin de año de manera total sí me parece que 2 millones de mexicanos entre formales e informales se van a ver afectados por esta situación. Oye, finalmente, dos preguntas rápidas sobre este préstamo del Banco Mundial de $1,000 millones a México y su destino. ¿Está planteando este préstamo una respuesta a la disyuntiva de tener un Estado que impulse el desarrollo y un Estado que se oriente al llamado bienestar? Yo creo que al final de cuentas sí está privilegiando primero la necesidad que el gobierno tiene de recursos prestados, es decir, de contraer deuda pública. Es una muestra de que no puede, digamos, subsistir una estrategia viable si no hay endeudamiento, y segundo, de que parte de esos recursos van a tener que destinarse, por un lado, al tema de salud, que es a lo que lo va a privilegiar el gobierno, pero evidentemente en una siguiente etapa me parece que parte de la deuda pública va a tener que generarse o llevarse, mejor dicho, hacia la inversión que tanto requiere México. ¿Algún otro aspecto que quieras destacar sobre el actual momentum, mi querido José Luis? Claro, nada más la parte laboral. Ese 1 millón de empleos que ya se perdieron en el IMSS, México no los ha generado en un solo año, nunca en su historia. Es decir, el desafío laboral que esto nos está planteando es un reto histórico. Como siempre, José Luis de la Cruz, gracias, te mando un abrazo, gracias. Gracias de verdad por estar con nosotros. Buenos días, Ricardo. Buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.